¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Bárbara Negrón, periodista y además directora del Observatorio de Políticas Culturales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, gracias. Hola, Julio. Preguntarte primero por el ámbito de las culturas en Chile, que es bien variado, para ir entrando en materia, mirar cómo se distribuye este escenario que tiene música, tiene teatro, abarca el mundo audiovisual, que también ha crecido mucho, las artes visuales que tienen tanta tradición, y hasta la artesanía incluso, que es un oficio al que se dedican muchas personas. Claro, bueno, el sector cultural es un sector bastante grande en Chile. La mayoría de las personas no entiende bien a qué llamamos cultura. Nosotros lo definimos como un sector cultural donde entran todas las disciplinas que tú dijiste, y no solo esas disciplinas, sino que también ciertos ciclos, lo que nosotros denominamos el ciclo cultural. En todas esas disciplinas hay gente que se dedica a distintos campos, algunos a la formación, algunos a la producción y a la creación, otros a la difusión. Entonces es un sector muy grande donde participan no solo artistas, como en general se cree, sino que técnicos, profesionales de diversas áreas, personas que comercializan, por ejemplo, los bienes y servicios culturales. Es un mundo muy, muy grande y que se ha Ahora, visto muy afectado por la pandemia. sí, sí, iba para allá porque en vista de que además son muchos de ellos trabajadores independientes, que no existe tampoco una formalidad en el diario vivir. Claro, tenemos varios fenómenos en el sector cultural en relación con lo laboral. Primero, no es un sector que esté claramente dimensionado. No sabemos exactamente de cuántas personas hay en este sector. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, del peso que tiene en la economía, que es bastante alto si uno lo compara con otras industrias. En general se estima que es del 2,2% del PIB, pero como no sabemos exactamente cuántos son ni quiénes son, ni el Estado lleva un registro completo de cuánto aportan. Para ponerte un ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no tiene todos los oficios categorizados, entonces no puede dimensionar claramente cuál es el real aporte. Por lo tanto, estas cifras siempre van a estar subvaloradas, van a ser, yo creo, y se estima, mucho más grandes. Es mucho más grande el aporte y es mucho más grande la cantidad de gente que vive de este sector y en torno a este sector. Algunos cálculos hablan de, al menos algunos cálculos bastante, digamos, eh, yo creo que se quedan cortos, hablan de aproximadamente medio millar de personas, medio millar de agentes que se dedican a personas naturales y jurídicas que se dedican al tema cultural. Estimamos Ahora, que antes, bastante más. hay varios catastros que se han hecho respecto de cómo se ha visto afectado el sector de la cultura, pero quería preguntarte, en un escenario de reactivación, donde se están volviendo a abrir los teatros, algunos lugares que sirven para el desempeño de muchas personas, quería preguntarte cómo están viendo ustedes esta reapertura, esta nueva normalidad, si se quiere, en vista de que muchos a lo mejor van a poder volver a trabajar. ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, todavía es un fenómeno en proceso. No habían registros acabados de cómo había afectado a cada uno de los ámbitos el cierre. Por ejemplo, los teatros hicieron, que están agrupados en las salas de teatro, hicieron una estimación, ¿no? Tenían un cierto catastro. Hay muchos otros ámbitos que no se han podido observar, justamente por lo que te comentaba, al no tener registro exacto de quiénes son, de cuántos son, tampoco se pudo saber el impacto, aunque han habido mediciones como las que tú nombraste. Eh, bueno, es uno de los sectores que primero cerraron, de los que más temprano cerraron, antes incluso de que los obligaran a cerrar.
cerraron por responsabilidad con sus propios públicos. En general hemos visto de lo que se puede observar que ha sido lento, un regreso lento, algunos campos más, con mayor rapidez que otros en el audiovisual, empezaron a hacerlo más rápidamente, tuvieron una mayor reconversión al mundo virtual. Y hay otros que han sido mucho más lentos. Poco se sabe, por ejemplo, de en qué condiciones quedaron los artesanos, aunque, y además que la normalidad ha sido también mucho más rápida que las mismas restricciones, ¿no? Todos vemos cómo la gente ha ido comenzando, independiente de las instrucciones, comenzando a reactivar su vida. ¿Qué crees que falta para que esta reactivación sea mejor? Ha faltado, ya seguramente vamos a decir que ha faltado probablemente ayuda, apoyo al sector, pero también tal vez se han quedado o sería necesario avanzar en esta reactivación, en que hay un apoyo de cara a que esto sea más rápido. Claro, claro, hay mucho, mucho campo por avanzar. Efectivamente, las políticas de apoyo fueron bastante débiles. Desde el Ministerio de las Culturas lo que se hizo fue acrecentar los fondos, que ya eran fondos que estaban cuestionados por distintas razones y que tienden a llegar a cierta parte, a personas que tienen condiciones para postular, que manejan ese tipo de sistema, y hay un 50% de los agentes culturales, de los trabajadores de la cultura, que ni siquiera postulan, que no acceden a eso. Por lo tanto, quedaban fuera inmediatamente de esa política como una política de ayuda. Tampoco a través de los fondos concursables tú podías identificar de quienes necesitaban más. No, quedaban los que hacen mejores proyectos, los que tienen las habilidades para la postulación, que no son necesariamente habilidades artísticas o culturales, no, son más bien de otro tipo. Eh, y en algunos otros casos, sí, afortunadamente, yo diría, por la presión del sector de los trabajadores y las asociaciones que se han organizado muy eficientemente, han logrado visibilizar este tema y desde Corfo se incorporaron otras medidas que han sido más efectivas. Pero nuevamente uno se topa con el problema de no saber hasta dónde llegar. Por ejemplo, en Corfo había un programa para el programa PAR, pero había muchos agentes que no podían entrar ahí, en esos beneficios, porque no eran considerados industria. Porque como industria cultural se considera lo que ya estaba registrado en el Servicio de Impuestos Internos, y hay muchas actividades que, como hablábamos, no están registradas por el Estado, pero existen y son actividades del sector cultural. Muchas, muchas de este tipo. ¿Crees que se hace necesario, por ejemplo, entregar algún tipo de ayuda? Se ha propuesto la idea que en el marco de la ley de presupuesto exista un bono para el sector de la cultura. También es importante que no se repitan tal vez estos problemas de información que hay para acceder y que esto pueda, digamos, abarcar a más gente, que los que realmente tal vez lo necesitan puedan optar a aquel bono. Claro, claro. Sí, yo creo que el bono, por supuesto, es una medida que se justifica completamente. Estamos hablando en términos generales de un sector que es profundamente precario, que vive en una constante precariedad, informalidad del trabajo, pluriempleo, una serie de condiciones independientes, quiere decir que no tienen seguridad social, por la naturaleza de su trabajo y por muchas otras razones, incluso por una sociedad que todavía no alcanza a integrar la idea de los creadores como trabajadores culturales y que desconoce la cantidad de personas que trabaja, por ejemplo, detrás de una película. Pueden ser 100 personas detrás de una película. Por supuesto que no son solo los actores ni los directores, hay decenas de otras personas que también son trabajadores del sector o detrás de una obra de teatro o detrás de un libro. Entonces estamos hablando de un sector muy precarizado que siempre ha requerido un apoyo. En otros países son tomados como trabajadores con condiciones especiales, por lo tanto se busca apoyar de distinta manera. Y en nuestro país
no los hemos visto como sujetos de política pública. Aunque se cree que sí, que el ministerio está como para apoyarlo, la verdad que no es así. No hay ninguna política que apunte directamente a los trabajadores de la cultura. Y nuestra legislación los asume como trabajadores dependientes, que claro, tiene, esa ley es importante porque en el fondo reconoce que los artistas son y los trabajadores de la cultura son trabajadores, pero, pero es bastante poco operativa cuando tú sabes que en la práctica hay más de la mayoría de los trabajadores son efectivamente independientes. Es difícil que un artista visual, por ejemplo, que vende un bien, sea considerado un trabajador dependiente y se busque esa relación de dependencia. Entonces, ya nuestro Estado estaba completamente al debe con los trabajadores de la cultura y ante la emergencia no fue capaz de reaccionar a la altura. El bono es una medida que me parece muy justa. El único problema es que viene un año y medio después, o sea, tremendamente tarde. Esto podría haber sido una iniciativa. El ministerio siempre dijo que no tenía las herramientas, y eso es efectivo, no tenía las herramientas, pero era una situación tan crítica que ameritaba poder crear una herramienta, por ejemplo, como esta, un bono para los trabajadores de la cultura. Estamos junto a Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, abordando toda esta situación que afecta a todo lo que comprende, ¿no?, el mundo de la cultura en este momento tan complejo. Vamos a seguir abordándolo, viendo también qué buenos ejemplos se pueden tomar a propósito de este proceso de cambio que está viviendo nuestro país, pero al regreso de una pausa acá en Senado Conecta. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales. Nos decías que se ha llegado tarde, que es bueno que en este debate presupuestario se entregue un bono, pero ¿qué otros programas, qué otras políticas es bueno abordar? Justo porque ahora viene el debate, estamos en el debate presupuestario en el Congreso. Se están debatiendo las partidas relacionadas con el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. ¿Qué puntos crees que son centrales para reactivar el sector, para que vaya todo esto en concordancia también de que la gente probablemente va a acudir más a la cultura, o así lo esperamos al menos? Bueno, yo creo que una vía que podría ser efectiva es que además del presupuesto de cultura, se mire con atención el presupuesto del Ministerio de Economía, el presupuesto de Corfo, el presupuesto de otros ministerios que sí influyen mucho o pueden ir en ayuda también del sector cultural. Eh, Hay instrumentos donde no se consideraban al sector, pero que perfectamente podrían servir para reactivarlo, principalmente a través de Corfo. Tiene que estar esa mirada, incluso desde el Ministerio de Educación se hacen talleres, por ejemplo, que también son fuentes de trabajo. Yo creo que hay que mirar en conjunto los instrumentos del Estado para ver cómo reactivar el trabajo cultural y cómo generar más trabajo cultural. Incluso el mismo Congreso puede ser una fuente de herramientas culturales. La misma ley de patentes que se está tramitando en el Congreso hoy día para mejorar las patentes para que los restaurantes puedan tocar música en vivo. Eso genera, es una medida pequeña, pero genera actividad, ¿no? Y así pueden irse abriendo otros espacios. Es el momento como para tratar de activar desde todos los campos la actividad cultural, además de estas políticas directas. Pero también en términos generales es necesario que el Ministerio de las Culturas, quizás en conjunto con trabajo, sí aborde de una vez por todas al trabajador de la cultura como un sujeto de política, derechamente, y piense en políticas dirigidas hacia ello. El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, pueden ser desde distintos otros ámbitos.
Ahora esto respecto del punto de vista más laboral, ¿es algo que tiene que ver con Chile o también es algo que, está presente en otros países incluso más avanzados? O quizás si pudiéramos rescatar algunas experiencias de otros países más avanzados que pudieran ser aplicadas acá en mejora de los trabajadores de la cultura. Bueno, sí, en general hay que decir que el trabajo cultural, por el tipo de naturaleza que tiene, por ejemplo, otros horarios, otro tipo de temporadas, algunos trabajan por temporadas, otros por bienes, es muy diverso. En general en el mundo siempre se aborda como un sector especial que requiere política y que es complejo su manutención. Y hay estados, no sé, por ejemplo, el francés, que tiene leyes donde apoya a los trabajadores de la cultura en los periodos en que están, digamos, en paro, o sea, sin trabajo, porque un actor puede estar trabajando en una temporada y luego cesar hasta que produce otra obra. Entonces, tienen mecanismos, generalmente con sindicatos más fuertes y esos sindicatos tienen tipos de protección. Hay distintas, incluso en Latinoamérica, en México, antiguamente, hay distintas formas de protección y nuestro país está muy, muy alejado de esas formas de protección. Em, entonces, sí, el trabajo artístico es complejo, es de una naturaleza compleja, por lo tanto, en todos los países los artistas van a presentar mayores dificultades para poder sustentarse de su trabajo. Además que uno conoce que hay artistas algunos, muy pocos, que pueden ganar muchísimo. Entonces eso tiende a distorsionar un poco la percepción que tiene la gente de ese trabajo. Actores que ganan, no sé, fortuna, músicos, artistas visuales que venden un cuadro a millones de dólares. Entonces tiende a distorsionar la percepción que uno tiene, pero en general en todos los países es difícil, pero algunos países asumen una política activa para hacer que esas dificultades no signifiquen un cese de su trabajo, porque entienden que le entregan un aporte al país tan valioso que hay que cuidar con políticas específicas a esos trabajadores. Uno los podría asimilar, por ejemplo, con los deportistas de alto rendimiento o, bueno, o con los trabajadores temporales. En este caso son trabajadores que tienen la mayoría muchos años de formación y ganan muy poco. Entonces, no sé, estudian como un médico, algunos, como los músicos, y ganan como un temporero. Esa es más o menos la relación. Si tú en otra profesión estudias 8, 14 años, generalmente eso te va a llevar a un mejor sueldo, ¿no? En este sector no necesariamente se da. Y además, a mí me llama mucho la atención el catastro que ustedes hacían desde el Observatorio de Políticas Culturales, que llegar al cese, que tú lo decías recién, llegar como al cese de dejar la actividad, pese a que muchos de ellos se dedican también a otras cosas, que no es su única actividad, y a todas las dificultades, la precariedad de la que hablamos, es muy difícil, porque ellos dicen en este catastro que están ahí y que, bueno, van a seguir en esta Sí. actividad, ya sea la música, ya sea las artes visuales, sea el mundo audiovisual o el teatro, van a estar ahí para cuando vuelvan estas actividades que están volviendo ahora. Es Sí, llamativo. un año y medio después. Sí, es bien llamativo y bien dramático también, porque es un sector que es muy resiliente, que está acostumbrado a enfrentar situaciones adversas, pero creo que esta fue especialmente difícil, porque te imaginarás que un sector que vive del día a día en muchos casos, cada vez que hay un terremoto, una catástrofe, incluso para el cierre de tantos espacios durante el 18 de octubre, se ven afectados y la mayoría de las veces ni siquiera sabemos de eso, ni siquiera lo consideramos. Esta vez llega a nosotros porque, claro, se extiende en un periodo tan largo y sin embargo a nosotros nos impresionó que en el primer monitoreo seguían teniendo optimismo respecto de su situación
y disposición, y como te comentaba, también fueron los primeros en cerrar sin que nadie los obligara. O sea, el día 18 ya estaban, el día 16 de marzo del año pasado, ya estaban totalmente cerrados pensando en su comunidad. Sí. Entonces sí, es un sector bastante especial en ese sentido. Y eso no tiene que ver, tiene que ser visto como una fortaleza, pero no como una forma, digamos, de, bueno, es un sector que aguanta, así que sigue así. No, al contrario, al Pe- contrario. Pensando justamente en que hay que revertir esta mirada en apoyo y pensando en que va a haber un nuevo gobierno probablemente en los Mm. próximos meses, ¿cuál es el énfasis que justamente te gustaría que se pusiera en el sector de la cultura? ¿Para dónde se debiese, ¿no es cierto?, mirar en apoyo del sector? Bueno, nuestro sector es lamentablemente un sector que requiere una mirada muy completa, muy completa. Tenemos que estar preocupados de lo que un poco he explicado, del trabajador como sujeto que requiere medidas específicas y especiales, de la industria creativa, que también requiere medidas especiales y requiere ser considerada. Tenemos que dimensionar mejor nuestro sector, saber cuál es el aporte que hace, pero también tenemos que apostar al futuro. Y en ese futuro está la educación. El Ministerio de Educación hoy día participa muy poco de las políticas culturales y ahí se producen los nuevos públicos, ahí se produce la relación con la cultura. Está comprobado que cuando tú, por ejemplo, llevas a un niño al museo o a un centro cultural o tiene una experiencia en la calle relacionada con la cultura, ese niño tiene unas posibilidades de participar de adultos mucho más grandes. Y además, eso que adquiere el niño, ese capital cultural, le permite enfrentar otras cosas. Si un niño lee en la infancia, eso no solo va a significar que va a leer cuando sea adulto, va a significar que va a tener un mayor vocabulario, va a significar que va a tener mayor comprensión, una serie de herramientas, y lo mismo con la danza, con el teatro. Entonces, cuando tú le niegas al resto de la población, a grandes porcentajes de la población, el acceso a este tipo de lenguaje que se deben aprender, no es solamente como cualquier lenguaje, ¿no? Se debe estar en contacto con él y se debe aprender. Entonces yo creo que en educación hay un gran desafío. Y también hay un desafío a nivel de la sociedad, porque la sociedad, todos nosotros nos hemos visto beneficiados de esta gran producción a través, sobre todo durante la pandemia, donde veíamos películas, leíamos libros, aumentaron todos esos tipos de consumo. Y eso no necesariamente se tradujo en que los trabajadores que estaban detrás de eso recibieron el justo intercambio económico detrás de ese beneficio que uno recibe. Entonces también es un desafío de sociedad para que logremos entender y aquilatar el valor que tiene la cultura en nuestras vidas. Tal vez esto último que mencionas respecto del acceso y de esa retribución y de la importancia que tiene para el futuro en los niños a nivel educativo, ¿está también todo esto plasmado o esa, tal vez esa disputa en la arena constituyente? ¿Es ahí donde Totalmente. a lo mejor hay que también poner la mirada de futuro? Sí, totalmente. Yo creo que la constitución, la nueva constitución tiene grandes desafíos. Primero, para lograr integrar estos elementos, los derechos culturales, el derecho a la cultura, en su texto y que eso después se traduzca en cosas. Hay muchos derechos culturales que a todos nosotros nos es difícil entenderlo y hacerlos carne, porque claro, el derecho a la vida, un derecho humano tan básico, sabemos perfectamente qué significa. ¿Cierto? El derecho a que no te torturen, por supuesto. En cambio, el derecho a la cultura es mucho más ambiguo, difícil de entender, pero implica muchas cosas que aunque sean difíciles de explicar, sabemos que significan mucho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es algo que tiene que abordar, pero además tengo la impresión de que si logramos que la Constitución nos lleve a un país más justo, eso inmediatamente va a tener una correlación también en cultura, porque hoy día sabemos que cuando tienes menos recursos económicos, menos educación
y eres de regiones y eres mayor de edad, tienes mucho menos posibilidades de acceso. O sea, en nuestro país, por lo desigual que está totalmente relacionado por dónde naciste y a qué colegio fuiste y dónde estás. Entonces, eso yo creo que puede cambiar si logramos un país más equitativo. Son los desafíos que quedan ahí bastante claros con esta conversación junto a Bárbara Negrón, directora del Observatorio de las Políticas Culturales, a quien queremos agradecerle por esta conversación junto a nosotros acá en Senado Conecta. Gracias a ustedes. Nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las que hemos tenido en nuestro programa puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, también a que estén atentos sobre las novedades de los programas que vienen en Senado Conecta en las redes sociales del Senado. Gracias por su compañía.